Muy buenas, me llamo Dani y como músico formo parte de un proyecto musical madrileño de folk llamado Bael. Mi amiga Buddy me ha ofrecido colaborar con ella en este vídeo para mostraros un poquito de la tradición musical asiática, que es muy grande y curiosa, ¿vale? Así que si tras verlo os quedáis con ganas de descubrir más, os animo a hacerlo. Por norma general, en España estamos muy habituados a los instrumentos musicales europeos. Con el paso de los siglos y gracias al intercambio cultural, hemos llegado a compartir un buen número de instrumentos con nuestros países vecinos, ¿no? E incluso tener formaciones orquestales muy similares. ¿A qué es difícil imaginarse una orquesta sin violines, sin flautas, sin piano y sin viento metal? Pero esto no es así en todo el mundo. En Asia tenemos algunas de las culturas más antiguas que todavía perduran, y sus instrumentos musicales son igual de antiguos. La tradición asiática es muy interesante de conocer y resulta súper chulo ver cómo hemos dado soluciones parecidas a problemas similares. Sus instrumentos son diferentes a los nuestros, pero guardan semejanza y funcionan con los mismos principios. Ellos también tienen sus propias filarmónicas, pero en lugar de violines, pues en China tienen erus. En lugar de chelos, tienen morinhuls, el chelo de cabeza de caballo que tienen en Mongolia. Y en lugar de flautas tienen xiaos y disis. Y bueno, pues me gustaría enseñaros a algunos de estos instrumentos a continuación. Mirad, aquí tenéis un hulusi, ¿vale? Tiene una forma curiosa, ¿verdad? Si tuviéramos que buscarle un equivalente europeo, podríamos decir que es una especie de gaita clarinete u oboe. El instrumento es originario de Myanmar y de la provincia china de Yunnan, al sur de China. Y bueno, es un instrumento étnico. Esto significa que es tradicional de culturas minoritarias y su sonido está muy ligado al sentir de estos pueblos. Si tenéis curiosidad por estos pueblos, buscad a los Dai en Google. Como veis, se trata de 3 palos de bambú metidos en una calabaza hueca, ¿vale? Hulu en chino significa calabaza y si quiere decir seda, lo que nos indica que su sonido es suave, como este tejido, y bueno, proviene de una calabaza. El sonido lo producen unas lengüetas ubicadas al inicio de los palos de bambú, y estos palos pueden sonar los 3 al mismo tiempo, ¿vale? Lo tocaré un poquito para que lo podáis escuchar. Los Dai tienen una historia sobre la creación de este instrumento. Según sus leyendas, hubo una crecida torrencial en un río de alta montaña y para salvar a su amada, un joven utilizó una gran calabaza para llegar hasta ella. No me preguntéis cómo. Buda lo vio y decidió recompensar la hazaña poniéndole a la calabaza unos palos de bambú. Y con la música del instrumento resultante, el joven pudo calmar la furia de las montañas. Esto de aquí es un xiao. Se trata de la flauta tradicional de China y como veis es también de bambú. El bambú es una madera súper práctica y muy utilizada en muchísimas de las culturas orientales.
Si os fijáis, no es una flauta de pico, como nuestras flautas dulces, sino que tiene un bisel, aquí, si lo podéis ver, en forma de bocado, donde hay que enviar el aire para hacerla sonar, ¿vale? Este sistema es también usado en el shakuhachi japonés o en la quena de los Andes, ¿no? de Perú. Esta flauta no la ha de sonar porque todavía no se me da muy bien soplarla, pero bueno, como último detalle, al hulushi también se le conoce como huluxiao, que vendría a significar flauta de calabaza. Y bueno, por último os enseñaré el guchen. No sé si se verá bien. Es uno de los instrumentos más antiguos de Asia y pertenece a la familia de las arpas de regazo o arpas de mesa, ¿vale? En Occidente también tenemos instrumentos de esta familia, como son por ejemplo la cítara, la épinette francesa, el dulcimer de los Apalaches o el cantel de finés o incluso el monocordio. Pero bueno, este instrumento tuvo origen en China, ¿vale? Donde es muy importante y hace las veces de arpa o de nuestro piano. Allí en China se toca tradicionalmente con estas púas que tenéis aquí, que van fijadas a los dedos con una cinta, ¿vale? Se fijan aquí a los dedos, hay generalmente 4 púas, pero bueno, este instrumento tiene numerosas versiones por todo Asia, y cada cual se toca de forma diferente, ¿vale? Según la tradición. En Japón, allí tienen el koto, y el koto suele tener una caja de resonancia más pequeña, un timbre más seco, y allí se toca con unas púas de bambú. Mientras que en Mongolia tienen el yadga. El yadga suele tener en el extremo final un pie que da al suelo. Tanto el koto como el guchen se apoyan en unos soportes, pero el yadga tiene un pie al final del instrumento, ¿no? Para poder tocarlo en la naturaleza. Y ellos lo suelen tocar con las manos desnudas, sin púas. Y por último, en Corea, bueno, pues se le conoce como gayageum y así, hay muchísimas versiones. He cogido el móvil para que podáis ver la envergadura del instrumento, del guchen. Es que es tremendamente grande y mide casi 2 metros, ¿vale? A mí me gusta pensar que cada guchen refleja el espíritu y el sentir de cada cultura, porque en cada cultura es diferente, ¿no? Este guchen proviene de China y es un instrumento que ha evolucionado mucho, es un instrumento muy moderno y con muchas facilidades. Para que os hagáis una idea, las cuerdas son de núcleo de acero, recubiertas de nylon. Tiene aquí, en esta caja, los pernos para poder afinarlo uno mismo, y la caja en sí está imantada para que no se abra mientras tocas. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Japón, el koto japonés no lo puedes afinar tú, lo tiene que afinar un luthier. Es un instrumento que parece haberse quedado congelado en el tiempo. Y bueno, pues ahora lo voy a tocar un poquito para que os hagáis una idea de cómo suena. A ver qué tal. Y eso ha sido todo. Si os ha parecido interesante, investigad un poquito por vuestra cuenta. En Asia hay instrumentos súper curiosos que, bueno, a pesar de las evidentes diferencias con los nuestros, guardan muchísimas similitudes. Tienen hasta órganos, es increíble. Son como los de las iglesias y catedrales, solamente que los suyos caben en una maleta
y se tocan con la boca. Si os pica la curiosidad, echad un vistazo al Zeng, que os va a encantar. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, escuchando y aprendiendo. Y gracias a Woody por hacer de esta cuarentena una oportunidad para crecer y para mantenernos despiertos. Un grandísimo abrazo.